Hechos 6, vamos a leer del 1 al 7, por favor. Hechos 6, del 1 al 7. Oremos por nuestro hermano Toño, nuestro hermano Luis, salieron a hacer una diligencia allá a su tierra, entonces que puedan ir y entrevistar conmigo también. Hechos 6, del 1 al 7, son pocos versículos, hermanos, los vamos a leer todos juntos. Hechos 6, del 1 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Miren, dice la palabra del Señor, lo leemos todos juntos, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Juzgad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre, Señor, tiene un propósito en nuestra vida, en nuestro corazón. Siempre nos desafía, Señor, a ser mejores creyentes. Te pido, Señor, que esa palabra sea tomada, sea usada por tu Espíritu Santo el día de hoy. Padre, para que pueda llegar a los corazones, no como una palabra, Señor, vacía, una palabra muerta, sino como una palabra viva, Señor, que pueda cambiar nuestra mente, que pueda desafiarnos, Señor, a servirte y a ser mejores creyentes. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema de hoy se llama las 3 claves del crecimiento de una iglesia. Hermanos, yo creo que el deseo de cada creyente en su congregación y de las personas que están al frente es que sus iglesias crezcan, ¿verdad? Cuando decrecen, ¿verdad? Hay tristeza, hoy faltan muchos hermanos, ¿no? El domingo pasado no cabían las sillas atrás, hoy faltan muchos. Los abuelos se fueron de parranda, entonces oran por ellos. Entonces, hermanos, el deseo, yo creo que también ese, hermanos, es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que su iglesia crezca, ¿verdad? No que la iglesia mengue, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor quiere el crecimiento, hermanos, de la iglesia. Y hermanos, hace tiempo, y luego les voy a volver a hacer esa presentación porque tenemos que recordar nuestra visión, nuestro propósito. Nuestra visión, hermanos, es que podamos crecer. ¿Y cómo podemos crecer? Bueno, la manera tradicional no funciona, ¿verdad? La manera tradicional en que las iglesias funcionan no sirve. ¿Por qué, hermano? La manera tradicional es que los perdidos vengan a la iglesia si quieren ser salvos. Que vengan si quieren ser salvos. Esa es la manera tradicional, ¿verdad? Que traer a la gente a la iglesia y que el pastor venga y les predique, ¿verdad? Y sea quien haga eso, la evangelización. Eso no es lo que dice la palabra. Y entonces, hermanos, estamos cambiando eso a regresar al modelo bíblico, donde dice la palabra que en el templo predicaban, ¿verdad?, los apóstoles, pero también en las casas se predicaba la palabra. Y hermanos, y así crecía la iglesia y se desarrollaba mayor liderazgo. Y hermanos, en esta palabra podemos ver de que el deseo de Dios es que la iglesia crezca. Y hermanos, hice una estadística, como les decía, y sabe, hermanos, que en las iglesias aquí bautistas del compañerismo, la más grande es el Betel, ¿verdad?, por ahora. Entonces, las demás iglesias son pequeñas, son como de 50, 80, 100 miembros, cuando mucho 150.
Pero hermanos, no pasan de ahí. Y muchas de estas iglesias tienen 25, 30, 40 años. Y hermanos, en base a la cantidad de tiempo que llevan estas iglesias, su crecimiento no ha sido constante. Más o menos se agregan a una iglesia, hermanos, 3 o 4 personas cada año. Eso es lo que dice la estadística. 3 o 4 personas cada año se agregan a la iglesia. Eso sin contar las que salen, ¿verdad? Porque a veces la puerta de atrás está más amplia que la puerta de frente, ¿verdad? Y entonces al final, hermanos, a veces decrecen en lugar de crecer. Porque el modelo tradicional de la iglesia, hermanos, no está funcionando. Y hermanos, tenemos que regresar a la escritura para ver cómo era que la iglesia, hermanos, crecía. Porque mire, si usted ve la palabra que vimos ahí en Hechos 6:1, dice, en aquellos días, dice, como creciera. Usted va a encontrar en el libro de los Hechos siempre palabras relacionadas hacia el crecimiento, hacia la abundancia, hacia la multiplicación, hacia la suma. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y hermanos, como todo crecimiento, ¿verdad?, también trae complicaciones. El hermano José Luis decía, bueno, que cuando crecen las iglesias tienen muchos otros problemas, a veces no alcanzan las sillas, las mesas, hay que invertir, hay que tener más maestros y muchas cosas. Hay ciertas necesidades que hay que ir teniendo, pero hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, es que las iglesias crezcan. ¿Y por qué a veces no crece, hermanos? Uno, porque no estamos de acuerdo al modelo bíblico, y otra, hermanos, porque la iglesia de este tiempo tiene una gran indiferencia, hermanos, hacia los perdidos. Hay una falta de interés de la iglesia para ganar a las almas. No hay ese gozo, hermanos, inclusive cuando llega una persona invitada, ¿verdad? A veces ni siquiera es recibida, a veces ni siquiera, hermanos, le saludan, pero no hay un saludo de bienvenido, qué bueno que estás, qué bueno que vienes, aquí tienes tu casa. Hermanos, tenemos que, gracias a Dios esto no pasa aquí, pero no queremos que pase. Se dice que en una iglesia iban a presentar un pastor, y el pastor, era una iglesia grande, y el pastor decidió ir de mendigo para ver cuál era la actitud de la iglesia. Y dice que se sentó hasta atrás, y pues todo el mundo se apartaba, ¿verdad?, de él, nadie lo saludaba, como que lo veían como algo apestoso, y nadie quería juntarse con él. Y en un momento quiso pasar al frente para sentarse ahí en los primeros lugares, y los diáconos le dijeron, no, mira, aquí está un lugar porque esto ya están apartados, ¿verdad? A veces como cristianos hasta tenemos nuestros lugares apartados. ¿Se ha fijado? Que siempre nos sentamos en los mismos lugares. Por eso yo me voy de aquí para acá y después me voy para acá. Ya tenemos nuestros lugares, ya tienen la forma de nosotros. Pero hermanos, dice que este pastor al final lo presentaron, dijeron, pues tenemos el día de hoy, pues nos va a acompañar el nuevo pastor. Y cuando lo pasaron al frente, pues todos se quedaron muy sorprendidos de que era ese mendigo. Y le dijo el pastor, me da mucho gusto estar aquí, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y le empezó él a compartir este versículo. Busquen en Mateo 25, del 34 al 40. Mateo 25, del 34 al 40. Mateo 25, del 34 al 40, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, la iglesia ha dejado de tener compasión, ¿verdad? Ha dejado de buscar a los enfermos, ha dejado de buscar a los que están encarcelados. Ahora tenemos ministerio de anexo, ahorita está en pausa, pero la idea es retomarlo. Pero tenemos que volver a buscar, hermanos, a los perdidos. Tenemos que buscar a las personas, hermanos, que están necesitados del Evangelio, que están necesitados de la palabra. Y dice el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, también me lo hiciste a mí. Hermano, el Señor quiere que todos sean salvos. Dice la palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, el Señor quiere que todo Querétaro, hermano, sea salvo. El Señor quiere que todo México sea salvo. Pero ¿cómo va a ser eso, hermano, si no hay compasión por las almas? Es imposible. Tenemos que tener la compasión que tuvo Cristo. Dice que al ver las almas tuvo compasión por ellos. Y hermanos, a veces las situaciones de la vida, las cosas duras que pasan a nuestro alrededor, nos impiden tener compasión. Y dice la palabra que en los últimos tiempos, que por causa de la maldad que va a haber, el amor de muchos, hablando de los creyentes, se va a enfriar. Y estamos en esos tiempos. La iglesia se está haciendo fría. No le importan los perdidos. Y muchas veces, hermanos, parecemos más clubes sociales que iglesias. Falta ese interés. Y hermanos, en la palabra de Dios usted va a encontrar siempre, hermanos, que Dios quiere que su iglesia crezca, que haya más gente, hermanos, que conozca, más gente que sean salvos. Vamos a ir a varios pasajes, ahí tenemos uno cerca, en Hechos 2:47. Hechos 2:47. Miren, dice la palabra del Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense, los creyentes no se encerraban en cuatro paredes, sino que tenían favor con todo el pueblo. Hermano, a veces nos falta eso. ¿Usted conoce a su vecino? ¿Sabe cómo se llama? ¿No es cierto que a veces nuestras relaciones con nuestros vecinos son peores? No nos llevamos bien. Porque ponen su música a todo volumen, porque hacen esto, porque hacen fiesta y no invitan, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de tener compasión. Y mire, dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire que dice después, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, Dios, el Señor quiere añadir a su iglesia gente. Pero nosotros tenemos que tener compasión por esa gente. Otro versículo donde leímos al principio, busque Hechos capítulo 6, versículo 1. Fíjense en estas palabras que encontramos, añadir, crecimiento. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Dios quiere, hermanos, que su iglesia no se estanque. Dios quiere que su iglesia crezca, que haya más discípulos, más personas que sigan a Jesucristo. En el 7, ahí en el 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que pasaba se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermano, ¿usted cree que la iglesia se está multiplicando? Que llegan 2 y esos 2 se vuelven 4 y esos 4 se vuelven 16 y esos 16 se vuelven así potencialmente. ¿Creemos que la iglesia está multiplicándose? La iglesia no está multiplicando, apenas si suma o resta, y en el peor de los casos se dividen, ¿verdad? Cuando se pelean. Pero no hay multiplicación. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Otro versículo, Hechos 12:24. Y fíjense, hermanos, el crecimiento siempre va acompañado de la palabra. Hechos 12:24. Mire, dice,
pero la palabra del Señor crecía y ¿qué pasaba? Se multiplicaba. ¿Verdad? Cuando hay más palabras, cuando el Evangelio se predica, hay más multiplicación. Ahí en Hechos 9:31. Mire, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, las iglesias dice que se acrecentaban fortalecidas, pero hoy las iglesias se están cerrando. En lugar de multiplicarse las iglesias, las misiones, ahora se cierran. Estaba en Los Ángeles con mis medios hermanos y un tío que él es creyente, y decía que las iglesias en Los Ángeles, muchas iglesias se están cerrando porque no alcanzan a pagar la renta, los biles, ¿verdad? Ahí, de las rentas, porque no hay miembros, no hay gente en la iglesia, están vacíos. Entonces las iglesias prefieren cerrar porque no alcanzan a pagar los gastos. Y esto es lo que está pasando. Pero mire, dice, en ese tiempo las iglesias, al contrario, se acrecentaban, ¿verdad? Había más iglesias que se abrían. Hechos 16:5. Leemos todos juntos, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y aumentaban en número cada día, hermanos. Eso es lo que Dios quiere para las iglesias. Que las iglesias se multipliquen, que haya más discípulos, que los discípulos se multipliquen. Pero hermanos, ¿por qué las iglesias en este tiempo no experimentan este crecimiento? ¿Qué ha cambiado? ¿No es el mismo Señor? Dice la palabra que Jesucristo, en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Ha cambiado el Señor? ¿Qué ha cambiado? La iglesia. La iglesia, hermanos, ha perdido, hermanos, ese ánimo. La iglesia ha perdido, hermanos, su propósito. Pero el propósito de Dios, hermanos, es que la iglesia, hermanos, crezca. Y tenemos que regresar, hermanos, a lo que dice las Escrituras, cómo la iglesia crecía en ese tiempo. Y vamos a ver tres maneras, hermanos, cómo Dios usaba, ¿verdad?, para que la iglesia pudiera crecer. Y en primer lugar era la prioridad de la predicación de la palabra. Regresamos a Hechos 6:1 y 2. Si queremos crecer, hermanos, tenemos que darle prioridad a la predicación de la palabra, a la predicación del Evangelio. Hechos 6:1 y 2. Mire, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sabe, hermanos? El enemigo va a poner distractores para que la palabra de Dios no sea predicada. Y muchos de esos distractores son válidos, ¿verdad? Si usted lo ve, lo que estaba pasando, hermanos, era algo que se tenía que atender, era una necesidad importante, porque había unas viudas, ¿verdad?, que no se les daba la atención, y parece que había que solo a las viudas de los judíos se les daba mayor atención que a las viudas de los griegos. Y entonces, hermanos, era una necesidad que se tenía que atender, hermanos. Pero Pedro, hermanos, se dio cuenta que eso no era la prioridad. Él dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Y hermanos, es lo que el diablo quería. Que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dejara de predicar la palabra y se pusiera a servir a las mesas. Y usted puede decir, pues no es malo servir, no es malo servir. Pero había una prioridad. La prioridad era predicar la palabra. Y hermanos, ese es el problema de hoy tiempo. Hemos perdido la prioridad. Y se crean muchos ministerios, ¿verdad? Ministerio de esto, del otro, pero se olvidan que la prioridad es predicar la palabra de Dios. Hermanos, qué bueno que se creen ministerios para hospitales, pero usted no predica la palabra de Dios en los hospitales, va a ser como cualquier club, ¿verdad?, como cualquier asociación civil que se dedica a ayudar a la gente. Hermanos, la prioridad es la palabra.
Si vamos a los anexos, si vamos a las cárceles y no llevamos la palabra, no va a servir. Esas personas no se van a salvar, esas personas no se van a convertir, no van a cambiar sus vidas. Cualquier ministerio, hermanos, ya sea jóvenes, damas, lo que sea que tengamos, hermanos, si perdemos el foco, si perdemos la prioridad que es predicar el Evangelio, hermanos, entonces no sirve. Hemos perdido, hermanos, la brújula. Y eso es lo que el apóstol Pedro entendió, hermanos, que su objetivo, hermanos, más importante era predicar la palabra de Dios. Y hermanos, el diablo ha puesto distractores en las iglesias en este tiempo para que la palabra de Dios no se predique. Y hay muchísimos ministerios y de ayuda, de apoyo, de lo otro, pero hermanos, se ha dejado la prioridad que es la palabra de Dios. Y hermanos, ¿cómo estamos nosotros en ese aspecto? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió la palabra con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio, hermanos, con alguien? ¿Será que el enemigo ha puesto distractores en su vida y usted se siente bien haciendo cosas buenas, pero ha dejado lo más importante, que es predicar el Evangelio? Miren lo que dice, hermanos, Ezequiel. Bueno, Santiago capítulo 4 y 7 se los voy a leer. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿no es cierto? Hermanos, ¿no será que hemos cometido ese pecado tan grande de dejar de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer? Tenemos un mandato. Dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato. ¿Lo estamos haciendo? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19. Ezequiel 3, 18 y 19. Miren, dice la palabra del Señor: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. ¿Y qué dice la palabra? Que la paga del pecado es la muerte. Y dice la palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay una sentencia, hay una condenación sobre este mundo. Dice la palabra que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice la palabra que el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya hay una sentencia, hermanos, para el hombre sin Dios, que va a morir. Dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. ¿Verdad? Pero hay un problema, dice: pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, ¿cuánta sangre no tendremos en nuestras manos? Porque muchas veces hemos cerrado nuestra boca, hemos cerrado nuestros labios, hermanos, hemos visto al impío, hermanos, en su camino, no le hemos dicho: ¿sabes qué? Este camino que llevas, dice la Biblia, que es camino de muerte. Pero hay un mejor camino, el camino de Cristo, es el camino a la vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos cerrado nuestros labios, y dice la palabra que si no le apercibimos de su mal camino al impío, su sangre, el Señor va a demandar de nuestras manos. Pero dice en el 19: pero si tú, dice, amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Por qué a veces no predicamos la palabra, hermano? ¿Por qué a veces no le decimos al impío que va a un camino de muerte? Va directo al matadero, como dice el proverbio. Hermano, muchas veces es porque nos avergonzamos. Nos avergonzamos y decimos: no, ¿qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi amigo? Ya no, mi amiga ya no me va a hablar como antes. Nos avergonzamos, o a veces porque como nuestro testimonio es tan malo que no tenemos ese valor de decirle, porque la persona nos va a decir: pero si tú estás igual o peor que yo. Amén. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Vamos a buscar Romanos 1:16. Ojalá todos tengamos esta convicción, hermanos.
Romanos 1:16. Es un versículo que ya sabemos de memoria, si lo leemos y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Bueno, el apóstol Pablo nunca se avergonzó del Evangelio. Él ante los ricos, ante los príncipes, ante los reyes, él daba testimonio del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, cuando estén esas almas en el infierno y lo vean a usted, la vean a usted, que usted nunca desapercibió de ese camino que sabemos que lleva a la condenación eterna, que nunca les dijo que había un infierno, que nunca les dijo que había un medio de salvación, y estén ahí. La Biblia dice que ese lugar es un lugar terrible de tormento. Dice la palabra en Apocalipsis que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no tienen descanso ni de día ni de noche. Hermanos, qué tremendo es eso. Siquiera nosotros a veces venimos del trabajo cansados, ¿verdad? Por tantos problemas y el tráfico, pero llegas a tu casa y ¿qué haces? Te bañas, bueno, si te bañas, descansas, ¿verdad? Pero dice la palabra que los que están en la condenación no tienen descanso ni de día ni de noche. Para ellos no hay noche. Es decir, ya acabó mi tormento, me voy a descansar. No existe. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué es la eternidad? Es el infinito. Aquí vivimos 50, 60, 70, 80, 90 años. Pero la eternidad es por los siglos de los siglos. Es un pequeño punto, ¿verdad?, en el universo. Y hermanos, es el tiempo que las personas van a estar en el infierno. Y dice la palabra que ya hay gusanos que se lo están comiendo. Y esos gusanos dicen que no mueren. Y el gusano de ellos no muere. La hermana, ayer estuve mandándole mensaje a la hermana Alicia. ¿Sabe que ella tuvo una experiencia con la muerte? Ella estuvo muerta por un periodo de tiempo, estuvo entubada, inconsciente, y me contaba de las cosas que ella experimentó, cosas que la Biblia menciona, ¿verdad? De almas que están ahí, pero que no pueden pasar de un lado a otro, por más que quieran. Yo creo que ella les cuente cuando venga y que ora por ella. Ahorita está en México. Pero hermanos, el infierno es algo real, así como el cielo es algo real. Si no existiera el cielo, pues ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? No existe. Como dice la palabra, comamos y bebamos porque mañana moriremos y no va a pasar nada. Si usted cree en el cielo, usted debe creer en el infierno también, que es real, y que la gente que están sin Cristo van a ir a ese lugar de tormento. Sean nuestros familiares, nuestros conocidos, sean quienes quieran que sean, van a estar ahí. Y hermanos, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole la prioridad a la predicación de la palabra. Miren lo que dice, hermanos, del Señor Jesús en Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 8, versículo 38. Marcos 8. Vamos a leer del 36 al 38. Marcos 8, 36 al 38. A veces nos da pena hablar a las personas porque pensamos que se ven bien vestidas, porque se ven que no tienen necesidad, pero hermanos, tienen una gran necesidad. Dice la palabra en el 36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice, es que a mi jefe no le falta nada, es que a esta persona no le falta nada, ¿qué le puedo dar yo? Hermanos, la salvación. Porque dice, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? O dice en el 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo va a poder salvar su alma un hombre? Por sí mismo, no puede. Dice en el 38,
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, a veces nos avergonzamos del Señor y de la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? El Evangelio. Nos da pena hablarle a una persona y que nos digan que ellos piensen que somos creyentes. Estos días estaba platicando, cuando vienen gente de Alemania o de otros países, tenemos unas cenas ahí en algunos restaurantes, y estaba platicando con un alemán que se llama Carlos, joven. Ya le decía que tengo una hija en Alemania y todo eso, y me decía que sabe que yo llego a una iglesia, y me dijo, y Daquian, que es mi jefe, me dijo, ha dicho que él también va. Me dice, ojalá después que venga otra vez pueda ir a acompañarlos también. Le digo, sí, es bienvenido. Y hermanos, qué importante es saber, ¿verdad?, que sepan que somos creyentes. Y eso también pone un peso mayor en nosotros de responsabilidad, de tener un buen testimonio. Si usted dice la palabra, si dice que alguno dice que es de Él, hablando de Cristo, dice, debe de andar como Él anduvo. Tenemos un gran peso, hermanos. Dice la palabra que somos libros abiertos, dice leídos por todos. Usted tiene un gran peso en su trabajo, un gran peso en la escuela, un gran peso en la universidad, un gran peso donde quiera que esté, porque dependiendo de su testimonio usted puede salvar y mandar al infierno a la gente. Porque que digan, así como esa persona que dice que es cristiano. Hermano, yo he visto en mis trabajos, he tenido gente a mi cargo que dice que es cristiano, y yo le he dicho, ¿sabes qué? Mejor no digas que eres cristiano porque sale peor, ¿verdad? Porque hablan con maldiciones, porque su comportamiento, hermanos, es totalmente contrario. Si usted dice que es cristiano, hermanos, debe ser el mejor trabajador, debe ser el más responsable, porque dice la palabra que lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, sino para el Señor, ¿verdad? Usted está trabajando en esa empresa no para un jefe, lo está haciendo para el Señor, y por lo tanto debe hacerlo lo mejor posible. No debe ser rezongón, no debe trabajar al ojo solo cuando lo ve, no debe estar perdiendo el tiempo en el celular, ahí en el baño, ¿verdad? Como muchos. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, con las almas. Debemos de dar un buen testimonio. Hermanos, toda la gente necesita de Jesús. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y hermanos, hay algo tan fácil. Usted dice, es que yo no me sé todos los versículos de la Biblia, es que me falta. Hermano, pero si usted ha tenido un encuentro con Jesús, usted tiene un testimonio. Todas las personas que han tenido un encuentro con Jesús tienen un testimonio. ¿Se acuerda lo que le dijo aquel endemoniado después de que se convirtió? Yo quiero ir contigo, le dijo a Jesús. Pero el Señor le dijo, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y dice que él empezó en esas 10 ciudades llamadas Decápolis a predicar el Evangelio. ¿Cuánto tenía de convertido? Minutos. ¿Sabía toda la Biblia? No la sabía. Solo sabía una cosa, que Jesús había hecho grandes cosas en su vida. Hermano, usted tiene un testimonio. Si usted ha recibido a Jesús, usted es una nueva criatura. Usted tiene que contar lo que el Señor ha hecho en su vida. Eso es lo más importante. El viernes me dijo un compañero, un polaco, un ingeniero, me dijo, llévame, si quiero llevar unas cosas para mi hija, tiene 3 hijas allá en Polonia, está Adrián Luchenko. Y lo llevaba, y después ya al final lo llevé a su hotel, y en el camino le fui contando mi testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor me rescató, de dónde venía y todas las cosas que el Señor había hecho en mi vida. Él no cree en Dios, porque la gente en Europa, hermano, es atea la mayoría. ¿Y por qué no creen en Dios? Por culpa de la iglesia. ¿Sabe que en Alemania hay un impuesto que el gobierno le quita a las personas? Si tú dices, yo soy de esta religión, el gobierno te quita un impuesto para dárselo a esa iglesia de esa religión. Y por eso la gente no quiere saber nada de religión, porque les quitan dinero. Prefieren decir que son ateas y ya reciben su dinero completo, porque la religión se ha hecho un negocio.
Y por eso la gente no quiere saber nada, hermanos, de Dios. Pero al final de que le compartí mi testimonio, él me dijo, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas compartido eso conmigo. Hermanos, no sabemos lo que Dios va a hacer. Porque a veces usted en su mente dice, es que como se ve que como que no quiere nada, no quiere saber nada de Dios, pero usted no sabe los corazones. Es el Espíritu Santo el que va a obrar, hermanos, usando esa palabra. Hermanos, tenemos que predicar la palabra. Si la iglesia calla, hermanos, la iglesia cierra su boca. ¿Sabe quién gana? Satanás. Él se está llevando estas almas al infierno porque no conocen otra cosa. Segundo lugar, hermanos, estas iglesias oraban persistentemente. No solo compartían la palabra, sino oraban persistentemente. En Hechos 6:4, regresamos ahí. Hechos 6:4. Leemos todos juntos. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ya vimos el ministerio de la palabra. Qué importante es la predicación de la palabra, del evangelio, compartirlo. Pero también el apóstol Pedro nos habla de algo también importante. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración. Hermano, la oración es algo que se tiene que persistir, es algo que tiene que hacerse de manera constante. Y hermanos, tristemente, esta es una causa porque las iglesias en este tiempo no crecen. ¿Sabe? La iglesia, la oración, la reunión de oración es la reunión más desolada de todas las iglesias que yo conozco. El 25% de los que llegan el domingo son los que asisten los miércoles a la oración. Y ahí nos damos cuenta la gran importancia o la poca importancia que tiene la oración en la vida de los creyentes. No es importante. Y sabe, hermanos, usted ve el orden que pone el apóstol Pablo aquí, dice, y nosotros persistemos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, el diablo no le tiene miedo a una persona que sabe la palabra, porque él sabe más que nosotros la palabra. El diablo únicamente le va a tener respeto a una persona que ora. Yo he estado hablando con endemoniados, hermanos, que me citan la Biblia. Yo le digo, ¿y tú vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Y lee la Biblia así, todas las noches leo la Biblia. Y está endemoniado. La oración, hermanos, es muy importante. Si queremos que una iglesia crezca, que esta iglesia crezca, debemos de incrementar el nivel de oración que tenemos como creyentes. Una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, es llevar a la reunión de oración como la más importante de todas. Porque el domingo, hermanos, es un espejismo. Muchos llegan los domingos, pero la mayoría de los que vienen no tienen un compromiso con Jesús. Vienen porque les gusta, porque hay compañerismo para todo esto, pero no tienen un verdadero compromiso con Jesús. Amén. Y hermanos, y el resultado de la oración de los domingos se da, de los miércoles se da el domingo. Si usted quiere tener resultados, que más personas sean añadidas a la iglesia, usted tiene que orar. Y por eso dice, y nosotros persistiremos en la oración. Hermanos, la oración y el ayuno son de las cosas más importantes que un cristiano debe de hacer. Las más importantes. Y sabe, son las cosas que los que menos hacemos, porque el diablo siempre pone trabas. Los miércoles decimos, es que estoy muy cansado, ¿verdad?, por el trabajo. Y yo lo entiendo claramente, hermanos, porque yo trabajo. Y yo sé que a veces me ha tocado, cuando hay lluvia, 2 horas de mi trabajo hasta acá. 2 horas. Y llega uno cansado. Hermanos, pero cuando uno sale de aquí, ¿cómo sale? Fortalecido, sin cargas. Y hermanos, gracias a Dios porque más hermanos están teniendo ese deseo de orar. Y la reunión de oración, hermanos, sigue creciendo. Y hemos hecho cambios para la reunión de oración. Porque no queremos que la reunión de oración sea la copia del domingo, del culto del domingo, el miércoles también. Porque es una reunión de oración.
¿verdad? Hemos reducido, era de 7 a 9, ahora es de 7 a 8 y media, porque sabemos que el siguiente día hermanos van a ir a trabajar, tienen que hacer su lonche para sus niños y todo. Lo hemos reducido. Pero ¿sabe qué hemos hecho? Incrementado el tiempo de oración. Ahora oramos más, somos más eficientes. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que la iglesia, hermanos, ore más. Y todavía nos falta, hermanos, programar nuestra media velada de oración, porque no es suficiente con eso. Tenemos que orar. Si esta iglesia crezca, usted tiene que orar. Si quiere que su vida cambie, tiene que orar. Mire, vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19. Efesios 6, 18 al 19. Qué importante es la oración, hermanos, en todo tiempo. Pero cuando usted va a compartir el evangelio, usted tiene que orar. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo. Y acuérdense que antes está hablando acerca de la lucha espiritual que tenemos contra potestades, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración, dice, y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica. La oración requiere perseverancia, hermanos, no es de un ratito, ¿verdad? Hay que estar constantes en la oración. Y súplica, dice, por todos los santos. Hermano, uno pensaría que el apóstol Pablo no necesitaba oración, pero dice que sí. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, si el apóstol Pablo necesitaba de las oraciones de la iglesia, ¿cuánto más nosotros? No necesitaremos de la oración de los hermanos. Necesitamos de la oración, necesitamos orar unos por otros, ¿verdad? Cubrirnos unos por otros en oración, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Miren Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Colosenses 4. Mire, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. A veces, hermano, nuestra predicación o compartir el evangelio con otros no es tan eficaz porque nos falta oración. O a veces que sí queremos ganar almas, pero no se abren las puertas. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Dice, oren por mí para que hable como debo de hablar y para que se me abran puertas. A veces decimos, es que no hay nadie para hablarle. Hermanos, no ha orado. Hay gente necesitada, pero usted tiene que orar para que el Señor lo guíe hacia esas personas que necesitan de usted y de la palabra. Mucha necesidad hay, pero ¿quién lo va a guiar? El Señor. ¿Quién lo va a usar? El Espíritu Santo, para que hable las palabras correctas en ese momento, en su tiempo. Pero ¿qué necesitamos atrás de eso, hermanos? Necesitamos que haya oración. Que haya oración. ¿Se acuerda que dice 2 Crónicas 7:14? Que dice, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado, y después dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, muchas veces nuestra situación no cambia, espiritual, económica, familiar, la que sea, no cambia porque no nos hemos humillado. Yo le aseguro, hermano, hermana, que si usted se humilla delante de Dios, en oración, en ayuno, el Señor va a tocar la vida de sus hijos. Amén. Si usted se humilla en oración y ayuno, el Señor va a ayudarle en esa situación económica que está pasando. Pero necesitamos humillarnos. Mientras usted esté erguido, ¿verdad?, pensando que usted puede hacer las cosas, Dios no va a hacer nada. Pero cuando usted se arrodilla y se humilla, Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Y hermano, yo estoy viendo, Dios está haciendo grandes cosas en esta iglesia y va a hacer más grandes cosas y va a hacer milagros, pero la iglesia se tiene que humillar. Dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Tercer lugar, hermanos, para que una iglesia crezca se requieren hombres y mujeres que quieran servir. Hechos 6:3. Hechos 6:3.
Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y después dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, ¿qué hacía la iglesia, hermano? En primer lugar, compartía el evangelio. Era la prioridad compartir la palabra. En segundo lugar, oraban, ¿verdad? Oraban persistentemente, pero también, hermanos, habían hermanos dispuestos a servir. Se supone que estos eran los primeros diáconos, y la palabra diácono significa servidor. ¿Qué se requiere, hermanos, para que una iglesia crezca? Más manos, más servidores que atiendan las necesidades de los nuevos que están llegando. Si no, no va a crecer la iglesia, ¿verdad? Porque no va a haber quien atienda esas nuevas necesidades que van a venir saliendo a medida que la iglesia, hermanos, va creciendo. Y cuando una iglesia crece, hermanos, las necesidades también crecen. Y en un momento la iglesia creció demasiado, hermanos, que sobrepasó, hermanos, a los servidores, los 12. Y tuvieron que buscar más servidores. Y hermanos, gracias a Dios que en este tiempo, bueno, se han armado otros grupos de dirección. Pero ustedes vieron hoy estos hermanos que están al frente hoy. Nuevos grupos de dirección se están agregando, nuevos servidores. Necesitamos más servidores, hermanos, más personas que discipulen, más personas que hablen del evangelio, más personas que atiendan a los niños, más maestras. Necesitamos más gente que sirva en la iglesia, hermanos. Tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? De ser servido a servir. Muchos hermanos se quejan en las iglesias y dicen: es que no me han visitado, es que no me han hablado, es que no me han ayudado. Y están pensando en ser servidos en lugar de servir. ¿Qué dice la palabra acerca de Jesús? Dijo Jesús: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esa es la actitud que debemos de tener, hermanos, la actitud de siervo. El problema es que llevamos mucho tiempo, hermanos, en la iglesia y todavía no servimos. Yo tenía un dicho, ¿verdad? No está en la Biblia: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Se puede interpretar de varias maneras. Porque muchas veces, hermanos, seguimos siendo niños espirituales porque no practicamos lo que aprendemos. Miren lo que dice Hebreos 5, del 12 en adelante. Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5, 12. Es una exhortación fuerte, hermanos, pero necesaria para nuestras vidas. Dice: porque debiendo ser ya maestros. Y después dice: después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el evangelio? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4 años? Y todavía no nos atrevemos a hablarle a alguien de la palabra, a servir. Todavía no nos atrevemos a hacer una lectura. Todavía no nos atrevemos a participar en algún ministerio. Nos da miedo. Todavía somos niños. Dice ahí la palabra en Hebreos: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado
Madurez. En una iglesia, hermanos, van a haber niños espirituales. Es normal, son los que acaban de llegar, ¿verdad? Pero no pueden haber niños que llevan 10 años en el Evangelio, 5 años en el Evangelio, hermanos. Imagínense, el niño se queda chaparrito siempre, ¿qué diría? Que algo tiene mal, ¿no? Dice en el 14, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y esta es la clave, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra clave ahí es para los que por el uso. Otra versión dice así: la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hermanos, el cristianismo es algo que es no solo de escuchar, sino es algo de practicar. Muchos no crecen espiritualmente porque no practican lo que aprenden. Hermano, usted no ha visto personas que estudiaron una carrera, ¿verdad? Para doctor, para arquitecto, y están vendiendo tacos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, oye, es que salí, pues no lo practiqué, ya se me olvidó todo. Y además deja más vender tacos, ¿verdad? Hermanos, si no practicamos lo que aprendemos aquí, no lo llevamos a la práctica, esos versículos que usted aprende hoy, ¿verdad? Y los comparte con otros, usted va a seguir siendo un niño espiritual toda su vida. Y no va a tener ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Hay creyentes que toman malas decisiones, tan claro que lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero siguen tomando malas decisiones porque no practican lo que aprenden. Y siguen siendo niños espirituales. Hermanos, qué importante es el servicio. Dice, el Señor está buscando hombres y mujeres, en primer lugar, de buen testimonio. De buen testimonio. Muchas de las razones por que muchos no se animan a servir es porque no tienen buen testimonio. Y no estoy hablando de aquí de la iglesia, ¿verdad? Sino de allá afuera, porque el testimonio aquí todos somos santos, pero afuera es otra cosa diferente. ¿Qué piensan las personas inconversas de usted? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es algo que tenemos que buscar de manera constante. Cada día que usted se levanta y diga, Señor, lléname de tu Espíritu, ¿verdad? Ayúdame a andar en el Espíritu y no en la carne. El día de hoy, úsame, que tu Espíritu Santo me guíe a tomar buenas decisiones. Use mis labios para hablar la palabra de Dios hoy. Llenos del Espíritu, y dice, y de sabiduría. Y hermanos, Dios está buscando servidores. Si una iglesia no tiene más gente que sirva, si siempre son los mismos que sirven, que pasan aquí al frente, que hacen todas las cosas, una iglesia así nunca va a crecer. Se requiere ampliar, hermanos, esa red de servidores. Se requiere ampliar. Y hermanos, cuando usted sirve al Señor, hay grandes bendiciones. Muchas bendiciones hay cuando usted sirve al Señor. Aquí voy a mencionar solo algunas. Busque Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Cuando lo tengamos, vamos a leer todos juntos. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Dónde va a estar el servidor? A un lado de Jesús. Dice, ahí donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Vamos, cuando viene alguien importante, llega el presidente, el gobernador, queremos estar en los primeros lugares para ver cómo es esa persona, ¿verdad? Saludarlo. Qué privilegio, hermanos, es estar con Jesús. Cuando usted le sirve, usted va a estar allá con Él. Al lado, Él no va a estar lejos, ¿verdad? Sino va a estar ahí cerquita con Él. Y no solo eso, dice, y sino que también dice, mi Padre le honrará. Hermanos, las personas que sirven al Señor son bendecidas.
no les falta nada. No les falta nada. Porque ahí se cumple esa palabra de Mateo 6:33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, dice, y todas estas cosas serán añadidas. Todas esas cosas que necesitan para la vida diaria, el Señor las va a añadir cuando usted lo pone en primer lugar y le sirve. Segundo, hermanos, hay frutos. Hay frutos. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Mire, dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer bien, dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermanos, cuando usted sirve al Señor, siempre, siempre hay fruto. Usted puede decir: es que ya le hablé a esta persona y no se convierte y siempre sigue igual en su camino, y yo le compartí el Evangelio. Hermano, usted ya cumplió su parte, lo que vimos en Ezequiel, ¿verdad? Usted ya le abrió, ya le apercibió al impío de su camino, ya libró su sangre. Ya no es su sangre de esa persona sobre usted. Pero también, hermanos, hay un fruto que usted no puede ver porque es un fruto espiritual. Cuando usted comparte la palabra, hay una promesa. Mire, vamos a Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Hay una promesa cuando usted comparte la palabra. Mire, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla y pan, semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envió. Hermano, usted puede ver la diferencia cuando llega la lluvia. Algo tiene vitaminas o algo el agua de lluvia, porque todo cambia, ¿verdad? No queda todo igual. Cuando llega la lluvia, hermanos, a la tierra cambia. Hermanos, cuando llega la palabra de Dios a una vida, a un corazón, hay cambios. Y esos cambios usted no los va a ver porque son cambios internos del corazón, que va a ser la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, se frustran y dicen: ya no voy a compartir porque no hay fruto, no hay esto, lo otro. Hermanos, los frutos no son de nosotros. A nosotros nos toca sembrar la semilla, que es la palabra. El fruto, ¿quién lo da? Dios. Dice que Él da el crecimiento. Él hace que esa semilla germine en los corazones. Pero no es usted. Hermanos, y a veces nos frustramos, pero son cosas que no vamos a ver con nuestros ojos físicos, sino son cosas espirituales que pasan en el corazón de las personas cuando la palabra les toca. Yo, cuando me hablaron la primera vez, el pastor me preguntó así frente de todos si quería recibir a Jesús, y le dije que no. Yo creo que ese pastor se haber sentido frustrado, lo voy a tener que ir a ver cuando vaya. Oye, sí me convertí. Siempre sí. Este hombre de haber dicho: no, pues ya no voy a ser pastor, no hay fruto. Un año después Dios tocó mi corazón, y yo recuerdo todavía la invitación de ese pastor, porque la palabra dice que nunca vuelve vacía, sino hará aquello para lo cual fue enviada. Usted no sabe, hermanos, qué es el propósito de esa palabra, pero Dios tiene un propósito cada vez que envía su palabra. Y hermanos, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos en el servicio del Señor? ¿Qué estamos haciendo por Él por gratitud? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por usted? Empezando desde la salvación, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cómo le podemos pagar por nuestra salvación? No hay manera. Por su protección, ¿no es cierto que el Señor nos guarda? Por su provisión, ¿no es cierto que no nos falta nada? Y usted puede enumerar cuántas cosas ha hecho el Señor con usted. Y la pregunta es: ¿qué ha hecho usted por el Señor?
¿Qué ha hecho usted por el Señor? Hay un himno, ahora después lo cantemos, que se llama Mi vida di por ti. Un himno antiguo, esa la escribió una hermana que se llamaba Franz Havergal, era una inglesa. Dice que fue a Alemania a un museo y vio una pintura, la pintura de aquel pasaje, cuando después de ser azotado, de ser coronado de espinas, Pilato presenta a Jesús nuevamente ante los fariseos, tratando de que le tuvieran lástima, y les dice: ¿qué hago con este hombre? Así se llama la pintura. ¿Qué voy a hacer con este hombre? Y ella quedó tan impactada y dijo: ¿qué voy a hacer con Jesús? Y ella escribió este himno que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti mi vida di. ¿Qué has hecho tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Hoy el Señor, hermanos, nos dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has dejado por mí? Porque muchas veces solo queremos recibir los beneficios del Señor, pero no estamos dando nada. Y una iglesia, hermanos, que no da, que no sirve, es una iglesia que no va a crecer. Porque es una iglesia que es niño, porque no pone en práctica lo que aprende. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos entendido, Señor, que tu voluntad no es que el mundo perezca. Tu voluntad es que el mundo sea salvo. Pero para eso tú necesitas valerte de instrumentos. Esos instrumentos son tu iglesia. Son cada miembro que hoy está aquí. Pero, Señor, esos instrumentos no han querido sujetarse a su voluntad. Esos instrumentos hemos hecho lo que hemos querido, no lo que tú quieres. Te pedimos perdón hoy, Señor, porque el mundo está cada vez peor y la iglesia está callada. La iglesia está encerrada. La iglesia ha perdido la compasión. Te pedimos perdón el día de hoy, Señor, porque no tenemos la compasión de nuestro Señor. Esa compasión que una vez fue derramada sobre nuestra vida. Y gracias a esa compasión hoy somos salvos. Pero dice la palabra: de gracia habéis recibido, de gracia habéis de dar. Perdónanos, Señor, porque no hemos dado. Nos lo hemos quedado, lo hemos escondido, como aquel hombre que tuvo miedo y escondió esa gracia que había recibido. Así somos nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Hermano, hermana, si el Señor, a través de su palabra y su espíritu, ha tocado su corazón y le motiva a hacer cambios en su vida con respecto a la palabra, con respecto a orar más, con respecto a compartir el Evangelio con las personas que están yendo a la condenación eterna, donde van a estar ahí atormentados día y noche. Si el Señor le está mostrando que necesita hacer cambios hoy, que necesita servir, entregar su corazón en servicio al Señor. Dice la palabra que debemos de presentarnos, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Hoy usted puede entregar su vida en sacrificio a Él. El Señor, tú te sacrificaste por mí, lo menos que puedo hacer es entregar mi corazón a ti para que tú lo uses como tú quieras. Habrá alguien, hermano, hermana, que quiera hacer esto de manera voluntaria, porque eso el Señor lo que quiere es voluntario, porque Él se entregó voluntariamente por usted. Que quiere decirle así al Señor, levante su mano para hacer una oración al final. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Gracias, hermana, ahí detrás. Gracias, hermano, aquí al frente, ahí en medio. Gracias, hermano.
Alguien más que diga, Señor, yo no he cambiado mi vida, todavía soy niño espiritual. Necesito de ti. Necesito que tu Espíritu Santo obre poderosamente en mi corazón. Yo quiero experimentar cambios en mi vida. Yo quiero experimentar tu presencia. Hay pecados que no puedo dejar, pero tu palabra me enseña que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo quiero ser libre hoy en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta oración? Levante su mano. Gracias, hermano. Padre Celestial, hoy te entregamos, Señor, estas almas, estas vidas, Señor, que se ponen ante el altar, ante ese fuego, Señor, de tu Espíritu, Padre. Te las entregamos hoy en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre con poder, Padre, en estos corazones y, Señor, sean transformados, Señor, sean llenados, Señor, de ti, de tu presencia. Padre Santo, que los uses con poder, como dice el apóstol Pablo, que predique con denuedo la palabra como debo de hablar, con el poder del Espíritu. Señor, usa estas almas que hoy se entregan a ti. Padre, si hay algún pecado ahí, Padre, que todavía, Señor, batallen con él, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que quites toda atadura, toda cadena, Señor, todo aquello que nos impide el servicio, Señor. Quita todo pensamiento, toda palabra, toda ociosidad de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y Padre, que podamos ser ejemplo donde quiera que andemos, Señor, cartas abiertas de Cristo, que cuando nos vean digan, ese es un cristiano, yo quiero ser como él. Eso es lo que tú quieres, Señor, de nosotros. Padre, entregamos estas vidas que hoy se rinden a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.